Salvador Sánchez fue uno de tantos pugilistas nacidos en México, tierra de grandes campeones, que tuvieron que esforzarse el doble para dejar su nombre grabado para siempre en la historia del boxeo. A pesar de su juventud y de tener un futuro enorme por delante, Sánchez recibió su primera gran oportunidad cuando enfrentó al campeón mundial Dani López, en una pelea donde pocos aficionados y especialistas lo colocaban como favorito. El mexicano tenía frente a sí la difícil misión de demostrar que el corazón y la sangre azteca podían llevarlo hasta la gloria, sin importar la experiencia ni el historial de quien estuviera enfrente. Bienvenido a Knockout de Oro, amante de la adrenalina. Ponte cómodo porque vamos a recordar uno de los combates más importantes en las carreras de Salvador Sánchez y Dan López, una batalla cuyo desenlace demostraría que muchas veces el corazón puede imponerse sobre cualquier pronóstico. Gracias a sus actuaciones anteriores, Sánchez ya se había convertido en una auténtica sensación en México, además de aprovechar las 5 oportunidades que tuvo de pelear en Estados Unidos, donde también logró conquistar a los aficionados. Considerado como uno de los posibles herederos de aquellos grandes campeones de la época dorada del boxeo mexicano, tarde o temprano tendría que demostrar que estaba hecho, y qué mejor manera que enfrentando al dueño de una de las coronas pluma más respetadas del momento, López. El estadounidense tenía una mezcla de raíces bastante particular. Había nacido en Utah, pero contaba con ascendencia mexicana e irlandesa. Además, parte de su sangre provenía de pueblos nativos americanos, algo que durante buena parte de su vida lo hizo sentirse profundamente conectado con sus raíces indígenas y con la historia de los pueblos originarios de Utah. La carrera de López había pasado por momentos buenos y malos, pero terminó levantando el vuelo cuando consiguió importantes victorias frente a Chucho Castillo y Rubén Olivares. Después de convertirse en campeón mundial, defendió su cinturón en 8 ocasiones frente a rivales como el español Roberto Castañón, el argentino Domingo Malvarez, entre otros. En Estados Unidos recibía fuertes críticas por algunas deficiencias técnicas, pero en México era muy respetado y llegó a participar en varias peleas consideradas entre las mejores del año. Para Salvador Sánchez sería la primera ocasión enfrentando a un boxeador de semejante nivel, razón por la cual una enorme cantidad de aficionados veía a López como el claro favorito. Los seguidores de Dani y algunos analistas llegaron incluso a tratar a Sánchez como un jovencito atrevido, asegurando que el campeón estadounidense subiría al cuadrilátero para pasarle por encima. Pero había algo que jugaba a favor del mexicano. Cuando prácticamente nadie espera nada de ti, tienes la oportunidad perfecta para sorprender a todos. Finalmente sonó la campana y comenzó el primer asalto, poniendo en marcha la 9ª defensa del campeonato de López. El escenario estaba preparado para una gran noche y todos los presentes esperaban con emoción el espectáculo que aquellos dos guerreros podían entregar. Desde los primeros segundos, Salvador Sánchez comenzó mostrando una impresionante velocidad de manos, respaldando aquel formidable récord de 33 victorias, un empate y solamente una derrota, resultado que en su momento generó bastante polémica después de disputar el campeonato gallo frente a Toño Becerra. Para el segundo episodio, Sánchez comenzaba a estremecer el mundo de López con fuertes golpes dirigidos directamente a la cabeza. Dani retrocedía e intentaba responder, pero Salvador mostraba mayor velocidad y precisión al momento de soltar sus combinaciones. Los últimos 10 segundos de aquella segunda ronda se transformaron en un intercambio cerrado que puso de pie a buena parte de los asistentes. Dani López solamente había conocido la derrota en 3 ocasiones y no estaba dispuesto a permitir que esa cifra aumentara. Para el tercer asalto ya comenzaba a quedar claro que el retador Sánchez estaba siendo un rival mucho más complicado para López de lo que muchos imaginaban. Gracias a su gran movimiento de cintura, Salvador conseguía esquivar buena parte de los ataques que iban dirigidos a su cuerpo. De vez en cuando,
Las combinaciones lanzadas por Sánchez aterrizaban con limpieza sobre el rostro de López, provocando que las 12,000 personas presentes en el recinto se levantaran de sus asientos al ver cómo Salvador se estaba imponiendo claramente en los intercambios. Al comienzo del cuarto asalto ya se hablaba de la extraordinaria exhibición de boxeo que Salvador Sánchez estaba ofreciendo. Fue precisamente en este episodio cuando el mexicano consiguió llevar a López contra las cuerdas, donde un sorprendido Dani no tuvo más remedio que soportar los poderosos golpes que el guerrero azteca descargaba sobre su cuerpo. Las piernas rápidas de Salvador parecían las de correcaminos. Jamás permanecía quieto, entraba a toda velocidad, conectaba con precisión y desaparecía antes de recibir respuesta. Sánchez estaba dando una auténtica lección de boxeo, entrando y saliendo en el momento exacto para castigar a su rival. A menos de 30 segundos de terminar el sexto asalto, López recibió una izquierda con la fuerza de un rayo que obligó a detener momentáneamente las acciones para que el doctor de su esquina revisara el corte que había sufrido sobre el puente nasal y confirmara que todavía podía continuar. Dicen que no existe criatura más peligrosa que una bestia herida, y cuando se reanudó la pelea, López quiso demostrarlo. Dani se lanzó con toda su artillería contra Salvador, buscando cobrar venganza por aquella herida que también parecía haber lastimado su orgullo. Los dos comenzaron a intercambiar golpes esperando que alguno terminara sobre la lona, pero finalmente ambos fueron salvados por la campana. Durante el séptimo asalto, la sangre comenzaba a cubrir el rostro de un Dani López que estaba recibiendo castigo de manera constante. Preocupado por la hemorragia, el referí, cuando faltaban menos de 50 segundos para terminar el episodio, volvió a detener las acciones para pedir otra revisión del médico de la esquina de López, quien confirmó que la cortada se había abierto todavía más debido a los nuevos golpes que el campeón había tenido que soportar. Después de que la pelea se reanudara por segunda ocasión, López estuvo muy cerca de visitar la lona cuando un poderoso gancho de izquierda le estremeció la mandíbula. En toda su carrera solamente había sido noqueado 2 veces, y parecía que los dioses de boxeo se estaban preparando para presenciar la tercera. Salvador no solamente llegó al octavo episodio manteniendo un estilo sumamente agresivo, sino que había realizado una pelea prácticamente impecable hasta ese momento, provocando que la confianza de López desapareciera junto con la potencia y la precisión que antes mostraban sus golpes. Para el noveno asalto ya era evidente que nadie había castigado a Dani López de la manera en que lo estaba haciendo Salvador Sánchez, quien seguía acercándose al campeonato mundial con una tranquilidad impresionante. Sánchez no mostraba desesperación por conseguir el knockout y continuaba peleando con el mismo ritmo que había establecido desde el comienzo, convirtiendo aquella batalla en una verdadera exhibición de boxeo. López tenía 10 peleas más de experiencia que Sánchez, pero arriba del cuadrilátero esa diferencia simplemente no existía. Toda su trayectoria estaba siendo anulada por la intensidad de un guerrero azteca que nunca dejaba de lanzar golpes. Con las tarjetas de los jueces cada vez más cerca, Salvador Sánchez prácticamente había dominado 10 asaltos consecutivos frente a un rival acostumbrado a enfrentarse con grandes figuras, pero que aquella noche no encontraba respuesta ante un joven con un futuro enorme. Cuando faltaban menos de 30 segundos para terminar el 11º asalto, López estuvo muy cerca de terminar nuevamente sobre la lona después de quedar atrapado contra las cuerdas, recibiendo una combinación brutal que hacía que su cabeza se moviera de un lado para otro por los impactos de Sánchez. Un jab de izquierda terminó siendo su única salida de aquel castigo demoledor y lo que finalmente le permitió llegar al siguiente episodio. El desenlace de esta pelea, cuando todavía no se cumplía 1 minuto de round, Sánchez se fue con todo sobre un López que ya no estaba en condiciones de continuar soportando el castigo. Ante esta situación, el referí decidió detener el combate y Salvador Sánchez fue declarado oficialmente como el ganador de la contienda. Si llegaste hasta esta parte, te agradecemos mucho por acompañarnos. Recuerda que la mejor manera de apoyar nuestro contenido es dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video para ti. Hemos llegado al final de este video, pero no del recorrido. En Knockout de Oro contamos con un catálogo lleno de los mejores y también de los peores momentos de este deporte y de sus grandes protagonistas. Elige el siguiente video que quieras ver y continúa disfrutando de este viaje.